Las noches de Jen nunca fueron tranquilas. Desde que tenía memoria, el sueño lo arrastraba hacia un mismo lugar. Un campo ennegrecido bajo un cielo sin luna, donde el aire olía a ceniza, y en el centro, sola entre la destrucción, crecía una única flor. No se movía con el viento, ni marchitaba con el fuego. Solo brillaba. Y siempre, siempre, parecía estar esperándolo. Él intentaba tocarla, pero justo antes de rozarla, despertaba. Esa noche, el sueño volvió. Pero esta vez, cuando se agachó frente a la flor, algo fue distinto. Escuchó una voz, suave y rota, decir: «Gracias por venir otra vez». Y entonces despertó, llorando. Capítulo 1. La flor del sueño. Jen vivía en los bordes de la aldea de Kuroha, en un rincón que no aparecía en los mapas, junto a su madre adoptiva. Una mujer silenciosa que había envejecido más por el dolor que por los años. Él no sabía quiénes fueron sus verdaderos padres. Solo sabía que aquella mujer lo había recogido cuando aún era un bebé cubierto por una manta de hojas marchitas y una cicatriz en forma de espiral detrás de la oreja izquierda. Este es un audiolibro del Sr. A. No olvides suscribirte y decirnos qué tal te parece la historia. En la aldea, nadie hablaba de las flores del alma. Estaba prohibido. Jen tenía 17 años. Aunque su cuerpo parecía el de alguien más joven. Su espalda era frágil. Sus pulmones débiles. Su voz suave. Pero había algo en sus ojos. Una mirada detenida. Como si observara el mundo desde más atrás. Como si estuviera hecho de recuerdos que no eran suyos. Pasaba sus días entre libros viejos y notas sobre plantas. Soñaba con ser herborista. Amaba estudiar las raíces, los pétalos, las formas en que la vida se escondía en las cosas más pequeñas. Tal vez, solo tal vez, porque él también era algo que había crecido en secreto. Aquella mañana, después del sueño, fue a ver a su madre. Ella estaba lavando telas en silencio, con las manos hundidas en agua helada. Cuando él le contó lo que había soñado, otra vez el campo, otra vez la flor, ella se quedó inmóvil. Sus dedos temblaron. Y luego, sin decir nada, comenzó a llorar. No eran lágrimas escandalosas. Eran pequeñas, densas, como si llevasen años guardadas. Jen no supo qué hacer. Le tomó la mano. ¿Por qué lloras? La mujer negó con la cabeza. Esa flor no debía encontrarte. Jen. Yo la vi también. Hace mucho. Antes de traerte a casa. Él la miró, desconcertado. ¿Qué estás diciendo? Pero ella solo se levantó y se fue, dejando tras de sí el sonido de un llanto contenido, y un aire distinto. Como si la casa, de pronto, hubiese envejecido 20 años más. Esa noche, Jen no pudo dormir. El sueño lo había cambiado. No era solo lo que vio. Era lo que sintió. Un peso en el pecho. Una presencia que no lo dejaba solo. Sentía su corazón latir como si no fuese del todo suyo. Decidió salir. Caminó en silencio por la aldea dormida. Cruzó el puente de piedra que marcaba el límite entre Kuroha y el bosque prohibido. Y se dejó guiar por una certeza inexplicable. No sabía hacia dónde iba. Pero su cuerpo sí. A cada paso, los árboles se volvían más altos, más retorcidos. El aire olía a tierra mojada, y a algo más antiguo. Algo sagrado. Después de una hora caminando, llegó a lo que parecía una estación abandonada de conservación botánica. Viejos cristales rotos, madera carcomida por la lluvia, y una verja oxidada lo recibieron como si hubiesen estado esperando solo por él. Era un invernadero antiguo, cubierto por la hiedra. Nadie en la aldea hablaba de él. Pero Jen supo que ese era el lugar. Abrió la verja.
Cada chirrido de metal parecía una advertencia. Entró. El interior estaba cubierto de sombras y humedad. Pero en el centro, igual que en su sueño, había una flor. No era una flor cualquiera. Flotaba levemente sobre el suelo. Sin raíces visibles. Su luz era tenue. Como el primer sol de invierno. Tenía 5 pétalos. Y en el centro, una espiral brillante. Yen se acercó. Hipnotizado. Su respiración se hizo lenta. La flor latía. Como un corazón. Él estiró la mano. No había miedo. Solo una tristeza que no entendía. Como si aquella flor hubiese esperado demasiado. Cuando la rozó con la yema de los dedos, una corriente invisible le recorrió el brazo. Subió por el pecho y lo lanzó al suelo. Yen cayó de rodillas. Tosió. Sangre. Pero entonces, en el aire, escuchó una voz. Una voz clara. Femenina. Cansada, pero hermosa. Y dijo: Gracias, por despertarme. Capítulo 2. Voces en la sangre. La voz había dicho: Gracias por despertarme. Pero Yen no estaba seguro de haber escuchado. Era una frase que parecía retumbarle dentro. Como si la sangre misma la recordara. Cuando abrió los ojos. Ya no estaba en la montaña. O al menos, no como antes. Despertó en su habitación. Cubierto de sudor. Con la camisa pegada al pecho como si su cuerpo hubiese librado una batalla mientras dormía. Afuera, el cielo estaba teñido de un rojo apagado. Típico de los amaneceres brumosos en el valle. Aquel amanecer. Sin embargo, se sentía distinto. Cargado. Vivo. Yen se llevó una mano al pecho. Allí. Justo donde la flor lo había tocado. La piel ardía suavemente. No había cicatriz. Pero sí un resplandor leve. Como una brasa bajo la piel. Intentó ignorarlo. Pero entonces la escuchó de nuevo. ¿No lo sientes? Es tu cuerpo, pero no del todo. La voz era femenina. Profunda. Con un tono grave que rozaba la tristeza. No estaba afuera. Estaba dentro de él. ¿Quién eres? Susurró Yen. Temblando. La respuesta fue inmediata. Casi dulce. Alguien que lleva esperando mucho, demasiado. Pero por ahora. Solo escúchame. Yen se levantó con el corazón latiendo desbocado. Evitó hablar más con la voz. Pensó que si se movía. Si hacía cosas normales. Tal vez desaparecería. Se lavó el rostro. Se vistió. Salió a buscar a su madre, aunque en el fondo sabía que algo ya había cambiado para siempre. En la cocina. Su madre cortaba raíz de floriseco con manos temblorosas. Al verlo entrar, se esforzó por sonreír, pero sus ojos estaban hinchados. «Mamá, ¿lloraste?» Ella desvió la mirada. Fue solo el humo del fogón. No digas tonterías. Pero Yen se acercó. Fue por lo que te conté anoche, ¿verdad? Su madre bajó el cuchillo lentamente. Sin responder. Hubo un silencio tan denso como una tormenta antes de estallar. Luego, ella dijo algo que lo dejaría marcado. Cuando eras pequeño, tenías fiebre muy seguido. Soñabas cosas que un niño no debería conocer. Murmurabas nombres que no te habíamos enseñado. A veces, incluso hablaban por ti. Y siempre hablabas de flores. Su voz se quebró. No quiero que eso regrese. Yen. No otra vez. Él no supo qué decir. Solo recordó una imagen borrosa. Una camilla. Agua fría en su frente. El murmullo de hojas. Un jardín que nunca había visto despierto. Más tarde. Caminó hasta el invernadero. El mismo que había soñado en su infancia. No era exactamente igual. Pero el lugar donde había encontrado la flor la noche anterior le recordaba a ese espacio. Cristal roto. Madera húmeda. Raíces creciendo por donde antes hubo ciencia.
Yen lo sabía ahora. No era solo una estructura olvidada, era un relicario de almas. Algo lo atraía allí desde siempre. Y la flor, de algún modo, lo había estado llamando durante años. No era un llamado. Era un eco. Susurró la voz en su mente. Una promesa que quedó flotando, hasta que alguien, tú, se atrevió a cumplirla. Él se apoyó contra una viga rota, respirando con dificultad. La cabeza le palpitaba. La piel se erizaba. El mundo parecía más nítido y más lejano a la vez. Y entonces vio las marcas. Bajo su piel. Justo en las muñecas. Unas líneas brillaban tenuemente. Como si el alma estuviera escribiendo algo en su cuerpo. No dolía, pero sí asustaba. Intentó limpiarlas. Rasparlas. Pero no desaparecieron. Esa misma tarde. Mientras ayudaba a su madre en el puesto de hierbas que tenían cerca del mercado. Llegó él. Vestía de forma sencilla. Con una capa gris oscura que cubría la mayor parte de su cuerpo. Parecía un viajero. Un herborista más, pero su mirada era inquietante. Observaba demasiado. Hablaba poco. Su nombre era Ahan. He oído que en este pueblo crece una planta antigua. Difícil de hallar. Una que responde a las voces del pasado, dijo. Mientras olía las flores que vendían. La madre de Yen palideció. Yen sintió que la flor dentro de él latía. ¿Quién es usted?, preguntó. Con una mezcla de educación y desconfianza. Ahan sonrió. Una sonrisa que no alcanzó a sus ojos. Solo un recolector de historias. Y esta, parece que apenas está comenzando. Esa noche, la voz volvió a hablarle. Más fuerte. Más clara. Ya no puedes huir. Yen. Tu alma ha sido marcada. Y lo que florece en ti, también recuerda lo que fue arrancado. Él cayó de rodillas. Respirando con dificultad. Imágenes ajenas lo invadían. Una batalla. Un lago rojo. Un rostro de mujer llorando bajo la lluvia. Y en medio del dolor. Escuchó lo que parecía una plegaria, o una advertencia. Recuerda esto. Algunas flores florecen para vivir. Otras, para vengarse. Yen no pudo dormir. Porque en lo profundo de su sangre. Alguien más ya había despertado. Capítulo 3. La guerrera y el loto. El sonido del viento entre los árboles parecía distinto esa mañana. Como si silbaran nombres antiguos que el bosque no había pronunciado en siglos. Yen despertó con la sensación de haber corrido durante horas. Pero su cuerpo apenas se movió en la cama. Las imágenes del sueño seguían nítidas. Una mujer de pie entre ruinas. Envuelta en humo. Con un loto azul sangrando en sus manos. ¿Eres tú, la voz? Él lo susurró al aire. Aunque sabía que no tendría respuesta. Pero la respuesta llegó. Como si el aire se hubiera tornado piel. Como si las palabras se formaran directamente en sus huesos. Lo fui. Y lo sigo siendo. Aunque ya no tengo cuerpo, el tuyo me recuerda lo que era. La voz era suave esa vez. Más triste que invasiva. Por primera vez. Yen no la sintió como una amenaza. Sino como una sombra que también estaba perdida. ¿Quién eres? ¿Por qué estás en mí? Hubo un silencio largo. Demasiado largo. Y entonces. Una palabra. Lian. El nombre se sintió como una grieta. Como si el alma misma de Yen se estremeciera. Fui guerrera de un clan que ya no existe. Portadora de un juramento que no debió hacerse. Y condenada a florecer donde nadie me pidió hacerlo. Yen tragó saliva. Confundido. ¿Qué quieres de mí? Sobrevivir. Y tal vez, recordarme. El día avanzó con lentitud. Como si el tiempo se arrastrara. Yen intentaba mantenerse ocupado. Recolectó flores. Clasificó raíces. Ayudó a su madre a preparar ungüentos. Pero por dentro. Todo se desmoronaba.
Cada tanto, la voz de Lian regresaba. No hablaba siempre. Solo cuando él tocaba algo relacionado con la naturaleza espiritual. Una planta. Una piedra. Incluso el agua del río. Aquí morí una vez. Bajo un cielo que ardía. Esta flor fue usada para sellar almas rebeldes. Yo, fui una. Yen empezó a preguntarse si se estaba volviendo loco. Hasta que vio algo imposible. Mientras regaba las raíces de una planta lunar. Su sombra cambió de forma. Por unos segundos. Ya no era su silueta la que proyectaba el sol, sino la de una mujer alta. Con cabello largo y una lanza a la espalda. Gritó. Retrocedió. Cayó sobre una canasta de polvos curativos. Su madre corrió desde la cocina. Alarmada. Yen. ¿Qué pasa? Él solo pudo decir. Mamá, hay alguien más. En mí. Hay alguien más. Esa tarde. Ahan volvió al pueblo. Pero esta vez. No vino a comprar. Solo observó. Desde la colina que daba al valle. Desde las sombras del mercado. Yen lo vio entre la gente. Inmóvil. Como una figura tallada en piedra. Cuando sus miradas se cruzaron. Algo lo heló por dentro. Los ojos de Ahan parecían ver más allá. Como si ya supiera que Yen no estaba solo. Esa noche. Lian habló con más claridad. Ese hombre no busca flores. Busca almas. Las quebradas. Las florecidas. Como la mía, como la tuya. Yen no entendía del todo. ¿Qué eres tú, Lian? ¿Un espíritu? ¿Un recuerdo? ¿Un castigo? Ella no respondió enseguida. Pero luego. Su voz cambió. Se volvió más humana. Más íntima. Fui traicionada por quienes amé. Sellada como castigo. Convertida en flor para que mi alma no huyera. Pero incluso las flores, echan raíces en los lugares más improbables. Yen sintió un dolor punzante en el pecho. Una imagen fugaz le atravesó la mente. Lian arrodillada ante su clan. Sus manos manchadas de sangre. Su rostro sereno mientras era condenada. El suelo donde cayó, era la misma montaña donde él la encontró. Tú, estabas esperando que alguien me encontrara, ¿verdad? No cualquiera. Solo alguien con alma rota. Como la mía. Esa noche. Yen no durmió. Sintió que su cuerpo ya no era solo suyo. Que su sombra tenía historia. Que su sangre llevaba memoria. Y cuando al fin cerró los ojos, una última frase le llegó. No como amenaza, sino como promesa. La flor ha brotado. Lo que viene ahora, no se puede desflorecer. Capítulo 4. El jardín de las memorias olvidadas. La noche había caído como una seda pesada sobre el mundo de Yen. El cielo, ennegrecido por nubes inmóviles, parecía contener la respiración. A lo lejos, los árboles susurraban secretos antiguos que solo los sensibles al alma podían escuchar. Yen dormía. Pero su cuerpo no descansaba. La flor en su pecho pulsaba suavemente. Como si latiera con una vida propia. De pronto, el mundo de sus sueños se abrió con una claridad que dolía. No estaba en su cama. Ni en su habitación. Ni siquiera era un sueño ordinario. Estaba de pie en un vasto jardín silencioso, iluminado por flores que flotaban en el aire como luciérnagas inmóviles. Cada flor desprendía un leve sonido. Casi como si llorara. No había viento. No había tierra. El espacio parecía suspendido entre el tiempo y la memoria. ¿Dónde estoy?, murmuró, sin atreverse a moverse. Estás, donde las memorias olvidadas florecen, dijo una voz familiar. Era Lian. No en forma de voz lejana o pensamiento disperso. Era su voz. Completa. Envolvente, como si estuviera justo detrás de él. Yen se giró, y la vio. Por primera vez. No en visiones quebradas o en reflejos distorsionados. Sino allí. Frente a él.
vestida con ropas antiguas de guerrera espiritual, cubierta por una capa de pétalos que se disolvían lentamente en el aire. Su rostro no era fiero. Era triste. Profundamente triste. ¿Eres tú, de verdad?, preguntó Yen con la voz quebrada. Solo un fragmento. Lo que queda de mí, florece en ti. Yen miró sus manos. Por un instante. Eran las de otra persona. Más grandes. Curtidas. Con cicatrices que no recordaba haber tenido nunca. Cerró los ojos. Cuando los abrió, estaba en otro lugar. En medio de una batalla. Hombres vestidos con túnicas grises caían como hojas secas. Lian, o quizás él siendo ella, combatía con desesperación. No por gloria, sino por algo más íntimo. Algo que dolía. Yen podía sentirlo. El miedo a perderse. El miedo a ser olvidada. El miedo a florecer sin dejar raíces. ¿Qué es esto?, gritó, tratando de escapar de esa visión. Mi pasado, te está alcanzando. Todo volvió al jardín. Pero ahora las flores lloraban. Literalmente. Lágrimas resbalaban por sus pétalos, tocando el suelo inexistente con un sonido similar al de una campana rota. ¿Por qué me muestras esto? Lian se acercó. Tocó su pecho. La flor brilló. Porque ya no hay vuelta atrás. Lo que florece, ya echó raíces. Yen sintió un dolor agudo en el pecho. Un susurro recorrió su columna vertebral. Y entonces, lo comprendió. Las memorias de Lian no eran solo recuerdos. Eran semillas. Y él, era su jardín. Despertó de golpe. Estaba en el mismo lugar donde había dormido. Pero todo había cambiado. Su piel estaba húmeda de sudor. Su ropa, manchada de tierra. Y en su mano, sostenía una flor. Una flor idéntica a la de sus sueños. En ese momento, la puerta del invernadero, al otro lado del campo, crujió suavemente. Una figura lo observaba desde la distancia. Alta. Encapuchada. Un bastón adornado con ramas y piedras colgaba de su mano. Yen no sabía por qué, pero conocía ese rostro. Ahan. El recolector de flores espirituales. El mismo que su madre le había prohibido nombrar en su niñez. La figura se desvaneció entre los árboles. Pero su presencia había dejado un eco. Yen no podía ignorarlo. ¿Qué quiere de mí?, preguntó al aire. Y, como si la flor respondiera, escuchó la voz de Lian una vez más. No en el jardín. No en sueños. Sino dentro de él. No es a ti a quien busca, es a mí. Capítulo 5. El recolector y la marca. El aire era más denso esa mañana. Yen caminaba con lentitud. La vista fija en sus manos. Las notaba distintas, como si le pertenecieran y a la vez no. La piel. La forma en que temblaban cuando el viento las rozaba, todo en él se sentía desajustado. Como si algo dentro intentara ocupar un lugar que antes no existía. La noche anterior apenas había dormido. Las palabras de Ahan resonaban aún en su cabeza. Ella está floreciendo dentro de ti. Y cuando lo haga, tú dejarás de ser tú. ¿Quién era ella realmente? ¿Y por qué? ¿Por qué sentía cada vez más que una parte de él quería que eso pasara? A su alrededor. El distrito bajo de Qiyuan despertaba. Los sonidos metálicos de las forjas artesanas. Los gritos de los vendedores. El golpeteo de agua contra piedra. Pero todo parecía distante. Como si el mundo comenzara a desdibujarse, menos dentro de él. Allí. Todo era nítido. Intenso. Peligroso. ¿Estás escuchándome, Yen? La voz de Ahan lo sacó de su trance. El recolector caminaba junto a él. En silencio casi absoluto. Iba envuelto en una capa de musgo seco y madera. Su cuerpo curvado por los años. Pero su mirada era tan afilada como el recuerdo de una traición. Yen asintió con torpeza. Estaban llegando a los límites del antiguo invernadero abandonado.
donde los clanes ya no se atrevían a patrullar. Ahan lo había citado allí para hablar, sin interferencias. Dijiste que tú y Lian se conocían, comenzó Yen. Con voz ronca. Ahan no respondió de inmediato. Se detuvo frente a un árbol seco. Posó la palma sobre la corteza. Y cerró los ojos. Un murmullo sutil emergió de su boca. Una plegaria. O una disculpa. Lian no era como las demás guerreras, dijo. Por fin. Fue entrenada para luchar sin alma. Eso decían los ancianos, que no debía tener deseos. Ni miedo. Ni amor. Pero ella eligió florecer. Eligió proteger en vez de destruir. Por eso el clan la llamó traidora. ¿Y tú? Yo fui su sombra. Su guardián. Su error. Yen frunció el ceño. Por un instante. Algo en sus venas palpitó más fuerte. Como si el dolor de Ahan no fuera ajeno. Como si también le doliera a él. ¿Por qué me buscas? Preguntó entonces. ¿Quieres sacarla de mí? ¿Matarme? Ahan lo miró de frente. Y por primera vez, Yen vio en sus ojos algo distinto al juicio. Vio tristeza. Si esperara matarte, no estarías aquí. Pero si no te detienes, si dejas que florezca completamente, Lian te absorberá. No porque quiera, sino porque así funciona la raíz de lo prohibido. ¿Y si no quiero detenerla? Ahan entrecerró los ojos. Su expresión se volvió dura. Entonces te perderás. Y ella también. Ambos morirán, y nacerá algo nuevo. Algo que ni tú, ni yo, ni ella, podrán controlar. Lejos de allí, entre los pliegues de las colinas bajas. Una figura descendía del lomo de un grifo blanco. Sus pies apenas tocaron el suelo. Pero las raíces de los árboles se estremecieron. Yao. Llevaba una túnica gris perla, marcada por el símbolo de la rosa de ceniza. La orden encargada de cazar marcas espirituales no autorizadas. Su cabello, recogido en una trenza oscura, caía sobre su hombro como un látigo dormido. Caminaba sin ruido. Pero cada paso era una promesa de muerte. Frente a ella, un anciano esperaba, arrodillado entre cenizas. ¿Estás segura de que es él? Preguntó. Yao asintió sin decir palabra. Había leído las corrientes espirituales. La marca había despertado. Y lo que más la preocupaba no era la magnitud del poder, sino su ritmo. Florece, como si recordara. El anciano la observó con gravedad. ¿Y si es Lian? Yao no respondió. Pero dentro de sí, una voz que no era suya susurró una antigua advertencia. Si la flor rota renace, no habrá tierra que la sostenga. Yen se encontraba ahora solo. De nuevo frente a su reflejo. Observaba el tatuaje del pecho. Que ya no parecía un símbolo, sino una herida abierta. Lian volvió a hablarle. No con palabras, sino con imágenes. Él, corriendo bajo la lluvia. Una mujer, gritando su nombre. Un campo, en llamas. Un beso que no le pertenecía. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Esto viviste tú? Preguntó en voz baja. Y en su mente. La voz de Lian respondió. Por primera vez con dolor. No. Esto, lo vivimos nosotros. En lo alto del risco. Yao los observaba. No se movió. No atacó. Solo escuchó. Y por primera vez. Su mano tembló. Interludio, el consejo y la casa de la flor rota, en la cima flotante de Kaeyu. Donde los cielos se curvaban como espejos y las nubes parecían estatuas dormidas. Se alzaba la sala de los ecos eternos. La sede del consejo de los clanes espirituales. Un silencio espeso dominaba la sala circular. Rota apenas por el chasquido de incienso encendido y el repiqueteo sutil de agua descendiendo por los canales grabados en piedra viva. Allí, cada palabra dejaba cicatriz. Cada mirada podía desterrar una vida.
Yao avanzó hasta el centro del salón. No se inclinó. No bajó la mirada. Era una rastreadora de élite. Una cazadora de lo no nacido. Pero dentro de su pecho, algo palpitaba distinto esta vez. Algo que no pudo enterrar en la rutina del deber. Lo confirmé, dijo con calma. La marca rota está activa. La flor está brotando, y la presencia espiritual dentro del huésped no está dormida. Se manifiesta. Se recuerda. Uno de los ancianos se irguió. Su rostro arrugado como una raíz seca. ¿Quién es el portador? Un joven. Marginado. Sin clan. Sin linaje. Su nombre es Yen. Un murmullo cruzó la sala. Pero fue la anciana Madre Lua, guardiana del equilibrio, quien habló con más dureza. Ese nombre no existe en los registros. ¿Estás segura de que no ha sido poseído por un fragmento errante? Yao titubeó. Por un instante. Pero lo suficiente. No es un fragmento, dijo. Con voz más baja. Es más completo. Más íntimo. La flor está floreciendo desde dentro. No ha sido injertada. No ha sido forzada. El consejero Jae, del clan de las estrellas caídas, golpeó el suelo con su báculo. Entonces es peor. Si no hay ritual. Si no hay simiente artificial, significa que la semilla prohibida aún existe. Que alguien permitió que sobreviviera. Otra figura habló desde la penumbra. Su voz era seca. Casi un suspiro. ¿Quién está floreciendo en él? Yao bajó la mirada por primera vez. Lian. Un silencio aún más profundo se apoderó del lugar. Por segundos que parecieron eras. Lua se puso de pie. Su rostro temblaba de furia. Lian fue destruida hace 12 años. Su alma sellada en la cumbre de las lamentaciones. Ninguna flor puede florecer sin una raíz viva. Pero lo está haciendo, insistió Yao. Y no por voluntad propia. Es como si su alma hubiese echado raíces en él. Sin ritual. Sin preparación. Él no la invocó. Ella lo eligió. ¿Y tú lo creíste? La acusación flotó en el aire. Yao cerró los ojos. Por un segundo. La imagen de Yen temblando bajo la lluvia cruzó su mente. Ese chico no tenía idea de lo que llevaba dentro. No era una amenaza. Todavía no. Creo que él aún puede decidir. Un estallido de indignación recorrió el consejo. No estás aquí para creer. Rugió Jae. Estás aquí para ejecutar. Pero Lua, la anciana que tantas veces dictó muerte como si dictara estaciones, permanecía en silencio. Finalmente, se acercó a Yao. Le sostuvo la mirada. ¿Has sentido compasión? Yao no respondió. Lua extendió su mano arrugada. Le entregó una pequeña cápsula de jade oscuro, sellada con hilos de ceniza. Entonces no lo mates aún. Observa. Estudia. Pero si florece, haz lo que debe hacerse. Yao asintió. Aunque el peso de la cápsula en su mano era más liviano que la carga en su pecho. Al girarse para partir, escuchó las últimas palabras de Lua. Casi como un susurro que no quería ser escuchado. Las flores más peligrosas son las que florecen solas. Capítulo 6. Sombras en flor. La noche había caído sin aviso. En los márgenes del reino, donde los mapas se difuminaban y las fronteras del espíritu se mezclaban con lo tangible, Yen se acurrucaba en un refugio improvisado de ramas y rocas, a un costado del viejo sendero de recolección que serpenteaba hacia el norte. La piel le ardía, no de fiebre, sino de algo más profundo. Como si cada célula estuviera renaciendo, contra su voluntad. Ahan le había dejado unas raíces curativas y una advertencia. No luches contra la voz. Pero no le entregues todo. Yen no sabía qué significaba eso exactamente. ¿Cómo entregarle algo a una presencia que ya estaba dentro?
El invernadero que había abandonado apenas unas lunas atrás parecía un recuerdo borroso. Un eco lejano. Ahora lo perseguían sueños de una mujer que blandía espadas hechas de viento y llamas que lloraban. Sus manos se movían en la noche como si buscaran algo que no entendían. Y entonces la sintió. No un ruido. No una figura. Una intención. Se irguió de golpe. El bosque no crujía. No murmuraba. Observaba. No eres muy discreto para alguien que carga una flor prohibida, dijo una voz suave. Desde la oscuridad. Yen se giró. El corazón golpeándole en la garganta. Desde la penumbra surgió una figura delgada. Vestida con ropas negras bordadas en hilos plateados. Que no brillaban, absorbían la luz. En su espalda. Una lanza espiritual. En sus ojos. Cero emoción. ¿Quién eres? Preguntó Yen. Aunque ya lo sabía. Lo sentía. Yao. Rastreadora espiritual del consejo. He venido por ti. Él retrocedió instintivamente. Pero su cuerpo no respondía como antes. Los músculos se tensaron con un dolor ajeno. Como si un espíritu dentro de él también se hubiera percatado del peligro. No voy contigo, dijo. Aunque le temblaba la voz. No he dicho que vengas. Solo he dicho que he venido. Yao se acercó. Paso a paso. No mostraba armas. Ni agresividad. Pero cada movimiento suyo parecía calculado. Diseñado para encerrar. Acorralar, dominar. ¿Qué quieres de mí? Observarte. Medir tu floración. Confirmar si el alma que portas es residual, o está despierta. ¿Y si lo está? Entonces ya eres parte del problema. Las palabras cayeron como piedras. Pero justo en ese instante. Algo dentro de Yen se agitó. No fue miedo. Fue otra cosa. Lian despertó. Yen se estremeció. Sus ojos se nublaron por un momento y en su interior. Como un fuego que no quemaba pero lo llenaba todo. Escuchó una voz clara. Poderosa, femenina. No confíes en ella. Ella caza lo que florece. ¿Qué eres tú exactamente? Le gritó Yen hacia adentro. Soy tú. O lo serás, si sobrevives. De pronto, Yao ya estaba frente a él. Colocó 2 dedos sobre su pecho. Justo donde la flor invisible palpitaba bajo su piel. Un símbolo espiritual emergió. Como niebla dibujada por un pincel invisible. Era una flor incompleta. Rota, pero viva. Marca rota confirmada, dijo Yao en voz baja. Pero en lugar de atacarlo, retrocedió. Tienes aún 3 fases antes de que florezca por completo. Y una ventana. Estrecha. Si el alma dentro de ti despierta por completo, no habrá retorno. ¿Y si no lo hace? Entonces serás el primero en siglos que contuvo una flor sin marchitarse ni consumir al huésped. ¿Y eso no es bueno? Yao no respondió. Lo observó como si lo pesara. Como si estuviera analizando si lo que tenía delante era milagro o abominación. Tengo una orden. Vigilarte. No intervenir, aún. Pero si cruzas la segunda fase sin control, vendré de nuevo. Y esta vez no hablaré primero. Dicho eso, dio un paso atrás y desapareció entre los árboles como una sombra que nunca estuvo allí. Yen quedó solo. Pero el aire seguía cargado. No de miedo, sino de posibilidad. Y, por primera vez, una palabra nueva brotó de sus labios sin saber por qué. Lian, y desde dentro. La voz le respondió. No estás listo para mí. Pero ya empezaste a hacerlo. Yen se dejó caer al suelo. Cerró los ojos. Y por primera vez, no soñó con muerte ni con fuego, sino con una mujer de ojos plateados y manos manchadas de tierra. Y con una flor que brotaba de su espalda. Rompiendo la oscuridad. Capítulo 7. Recuerdos que no son míos. El amanecer no trajo calma. Yen despertó con la respiración entrecortada y la ropa empapada en sudor. Tenía el pulso acelerado.
como si acabara de huir de una batalla que no había tenido lugar. Y, sin embargo, las imágenes estaban allí, claras, dolorosas. Una torre envuelta en fuego, cuerpos en el suelo, el rugido de un juramento gritado con voz de mujer. Si caigo, que mi alma florezca donde nadie pueda arrancarla. No era un sueño cualquiera. Jen lo supo de inmediato. No solo lo había visto, lo había sentido. El ardor en los brazos. El peso de una espada invisible aún vibrando en su mano. El sabor metálico de la sangre en su lengua. Pero él nunca había estado en una torre. Nunca había sostenido un arma. Nunca había pronunciado un juramento. Se levantó tambaleándose. Aturdido. El interior del invernadero estaba quieto. Como si lo observara en silencio. Ahan no estaba. Solo quedaban las flores. Aquellas que parecían inclinarse sutilmente hacia él cuando pasaba. Como si lo reconocieran. Una de ellas. Una pequeña flor de pétalos azules que no recordaba haber visto antes. Latía suavemente al ritmo de su respiración. Esto no puede estar pasando, susurró. La voz volvió. No en su oído, sino dentro de él. Una voz firme, madura, cargada de cicatrices invisibles. Lo estás recordando, aunque no te pertenezca. Jen se agarró la cabeza. ¿Quién eras tú? ¿Lian? ¿Qué hiciste? ¿Por qué estoy viendo todo esto? Las memorias volvían por ráfagas. Una niña con trenzas largas a la que una joven guerrera juraba proteger. Un duelo bajo la lluvia. Un hombre encapuchado con ojos como carbones encendidos. Palabras en una lengua que Jen no conocía, pero que, de algún modo, entendía. Entonces llegó la emoción. Feroz. Ardiente. Incontrolable. Un amor, uno tan profundo y trágico que hizo que Jen se inclinara sobre sus rodillas. No era suyo. Pero dolía como si lo fuera. El amor de Lian. Ahan apareció detrás de él. En silencio. No se sorprendió al verlo temblar. En cambio, se arrodilló con calma y colocó una mano sobre su espalda. Ya comenzó, dijo. La fusión emocional. No solo compartes su alma, sino todo lo que vivió. Y lo que sintió. Jen alzó el rostro. Su mirada era de confusión. Pero también de miedo. ¿Qué significa esto? ¿Voy a dejar de ser yo? Ahan desvió la mirada. A veces, florecer significa morir en partes. El silencio cayó sobre ellos como una niebla densa. Solo se rompió cuando Ahan, con la voz cargada de memoria, continuó. Lian fue más que una guerrera. Fue la guardiana de un alma destinada a romper el ciclo. Su traición no fue contra su clan, sino contra el orden que decidía qué alma merecía florecer, y cuál debía marchitarse. ¿Y por qué estoy yo, en medio de todo esto? Susurró Jen. Porque tú, eres tierra fértil. Y lo eres porque has sido herido. Y porque, aunque no lo sepas, llevas mucho tiempo esperando florecer. Mientras tanto, lejos de allí, bajo la protección de un templo de piedra olvidado por los mapas, Yao se arrodillaba ante una figura encapuchada. El consejo. El alma de Lian está viva, informó. Sin emoción. Ha comenzado a tomar forma dentro del muchacho. No tardará en florecer. ¿Y tú qué has hecho? Preguntó la voz detrás del velo. Lo he marcado. Está vigilado. Cuando el tiempo sea adecuado, actuaré. El consejo guardó silencio. Luego, con frialdad. Recuerda tu juramento. Yao. No eres tú quien decide cuándo arrancar una flor. Solo quien lo hará. Ella bajó la cabeza. Pero algo en su interior ardía de duda. Esa noche, Jen no durmió. Se sentó junto al estanque del invernadero, observando su reflejo. Por un momento, juró que los ojos que lo devolvían no eran del todo suyos. Y en su pecho, muy dentro, escuchó una última frase. No me recuerdes, reflórame.
Yen cerró los ojos. Y por primera vez, lloró un recuerdo que nunca vivió. Capítulo 8. La llama y la cicatriz. El viento arrastraba el olor dulce de las flores silvestres. Pero Yen ya no podía disfrutarlas. Sentado junto al fuego improvisado en el claro del bosque. Sus manos temblaban. Cubiertas de tierra y recuerdos ajenos. Su espalda sudaba bajo la túnica. Pero el frío le calaba por dentro. Ahan lo observaba desde el otro lado de la fogata. En silencio. Removiendo las cenizas como si esperara que de ellas surgiera una respuesta. ¿Qué soy? ¿Ahan? Preguntó Yen al fin. Su voz ronca, herida de tanto callar. El anciano recolector suspiró. La pregunta no lo tomó por sorpresa. La había sentido llegar desde el momento en que los ojos de Yen comenzaron a mostrar otro brillo. Uno que no le pertenecía. Eres la única llama que no se apagó aquella noche. La única que decidió quedarse, dijo Ahan. Sin mirarlo aún. ¿Ves esa cicatriz en tu pecho? Yen asintió. Siempre la había tenido. Una línea pálida. Curvada. Como una media luna invertida. Justo sobre el corazón. Mi madre me dijo que fue un accidente. Que me caí cuando era niño. No te caíste. Yen. Te ofreciste. Ahan se levantó lentamente y caminó hasta él. Con manos firmes. Apartó la túnica del joven y tocó la marca con la yema de los dedos. Un leve resplandor azul emanó de la piel. Esto no es una cicatriz. Es una llama sellada. Una energía espiritual que se grabó en ti cuando aún eras demasiado pequeño para entenderlo. Yen tragó saliva. ¿Cuándo sucedió? Ahan se alejó unos pasos. Sus ojos se perdieron en el fuego. Hace 14 años. El día en que cayó la torre sagrada del clan de los pétalos carmesí. Lian fue traicionada, y en su último aliento, dejó escapar su flor espiritual. Pero no desapareció. Cayó desde el cielo como una estrella rota, y tú estabas allí. El corazón de Yen se aceleró. Una imagen fugaz cruzó su mente. Un campo de flores marchitas. El cielo teñido de rojo. Y una niña llorando. Pero él era solo un niño. ¿Cómo podía haber estado ahí? Tú la protegiste, continuó Ahan. Te lanzaste sobre la flor sin saber qué era. Y la flor te eligió. El silencio cayó como una losa entre ambos. ¿Por qué nadie me lo dijo antes? ¿Por qué mi madre lloraba cada vez que le hablaba de la flor? Porque el precio de ese acto fue demasiado alto. El alma de Lian se aferró a ti. Pero tú también perdiste algo. Tu alma nunca volvió a ser completamente tuya. Yen sintió un temblor en el estómago. Como si algo dentro de él despertara. No estoy solo, susurró. No desde entonces. Y fue entonces cuando la sintió. La voz. Lian. Siempre has estado conmigo. Yen, incluso antes de que supieras mi nombre. La voz resonó como un eco suave. Como una brisa dentro de su pecho. Cayó de rodillas. Abrumado. Lágrimas se le escapaban. No sabía si suyas o de ella. Ahan se acercó y colocó una mano en su hombro. Estás cambiando más rápido de lo previsto. La flor está despertando del todo. Pronto, no sabremos si sigues siendo tú o si ella habrá florecido en tu lugar. Yen levantó la mirada. ¿Y si no quiero perderme? ¿Y si no quiero que ella me borre? Ahan no respondió de inmediato. Entonces tendrás que aprender a compartir tu alma, sin dejar que te consuma. Mientras hablaban, una sombra se movía entre los árboles. Silenciosa. Precisa. Yao. La rastreadora espiritual del consejo. Encapuchada. Con su lanza ceremonial brillando débilmente en la oscuridad. Observaba. Medía. Esperaba. No estaba sola. Desde otro punto del bosque. Una figura más joven y desalineada apoyaba su espalda contra un árbol. Sus ojos. Intensos y alerta. Yao. Así que el rumor era cierto.
La marca rota ha vuelto a florecer, murmuró. Más para sí mismo que para quien lo acompañaba. El destino comenzaba a tejer sus hilos. Y ninguno de ellos saldría intacto. Porque cuando una flor del alma florece fuera del ciclo, el mundo comienza a marchitarse. Y al centro de todo, estaba Yen. Y su cicatriz. Capítulo 9. Donde las flores no florecen. El cielo estaba inmóvil. Una bruma cenicienta cubría los techos del templo de los clanes. Enclavado en la cima del risco sagrado de Senliu. Donde ni los vientos se atrevían a soplar con fuerza. Allí. Donde las almas eran juzgadas y donde las flores espirituales eran controladas o destruidas. Habían llevado a Yen. Sus muñecas estaban atadas con hilos de seda espiritual. Invisibles pero opresivos. Su cuerpo aún temblaba. No solo por la energía contenida, sino por la voz que se había vuelto constante. Lian ya no era solo un susurro. Ahora era latido. Impulso. Grito. Resiste, le decía ella. No te dejes arrancar. Somos uno. Yen alzó la vista. Un círculo de sabios lo rodeaba. Sus rostros estaban ocultos tras máscaras de corteza blanca. Y sobre sus túnicas colgaban ramas secas que crujían con cada paso. Portador de la marca rota, declaró uno de ellos. Lo que florece sin permiso, debe ser desarraigado. El ritual comenzó. A su alrededor, las paredes del templo brillaron con inscripciones antiguas. Las hojas grabadas en piedra comenzaron a moverse como si el viento las leyera. Cánticos retumbaban desde las columnas. Cada verso pronunciado por los sabios era como un puñal que intentaba separar el alma de Yen de la raíz de Lian. Él gritó. No de dolor, sino de ruptura. Porque no era solo él quien sentía la separación. Dentro de su pecho, Lian también resistía. Sus recuerdos se proyectaban en ráfagas sobre el techo del templo. Un campo en llamas. Un niño abrazando una espada. Una traición en medio de un juramento. Cada imagen era un fragmento de la antigua guerrera. Y ahora eran parte de Yen también. Las líneas entre ambos comenzaron a colapsar. Y entonces sucedió. El suelo tembló. Una raíz emergió desde el centro del círculo ritual. Desgarrando las baldosas espirituales con fuerza. Pero no era una raíz cualquiera. Era oscura. Con espinas doradas y hojas que destilaban luz negra. La raíz de lo prohibido. Una manifestación que solo aparecía cuando un alma florecía sin la bendición del consejo. El caos estalló. Los sabios intentaron contenerla. Pero la energía era demasiado pura. Demasiado antigua. Algunos cayeron de rodillas. Otros comenzaron a ver visiones. Se escucharon gritos. Risas que no eran suyas. Memorias robadas. Uno de los sabios, el más joven. El más arrogante, cayó desmayado con los ojos abiertos. Viendo su muerte futura en la frente de Yen. Yen mismo dejó de gritar. Su cuerpo ahora estaba rodeado por una aura viva. Como si hojas invisibles lo envolvieran. En su pecho. La flor no florecía por completo, pero pulsaba. Era una flor rota. Incompleta. Y sin embargo, resistía. Desde lo alto de la galería. Yao observaba. Los sabios la habían convocado como ejecutora. Su misión era sencilla. Si el ritual fallaba, debía destruir la flor por la fuerza. Pero ahora la duda ardía en sus ojos. Porque lo que veía no era una amenaza. Era algo distinto. Una fusión que no buscaba poder, sino sobrevivir. Una alma partida que no rogaba por piedad, sino por existir. Y Yen, ese joven débil, ya no era el mismo. Yao bajó la mirada a su palma, donde llevaba grabado el emblema del consejo. Luego la cerró. Sin pronunciar palabra. Abandonó el salón antes de que nadie notara su ausencia. El caos se agudizó. Las columnas del templo comenzaron a agrietarse. A lo lejos, entre el humo y los cantos desestabilizados, una figura se abrió paso. Ahan.
El recolector caminó entre los sabios caídos sin tocarlos, guiado por la energía de la flor. Hasta llegar a Yen. No hubo necesidad de palabras. Vamos, susurró. Aún no es tiempo de florecer. Pero sí de escapar. Ahan cortó las ataduras espirituales con una daga que parecía hecha de pétalos congelados. Yen cayó a sus brazos. Medio consciente. Pero dentro de él. Lian abrió los ojos completamente por primera vez. La raíz de lo prohibido se desvaneció. No destruida, sino sellada por el paso de Yen. Un eco quedó en el aire, susurrando un presagio. Las flores que florecen solas, no florecen para siempre. Mientras escapaban por los túneles ocultos del templo, el cielo comenzó a teñirse de rojo ceniza. La marca rota no solo había sido activada, había germinado. Capítulo 10. La flor del alma rota. Todo arde. No con fuego, sino con algo más denso. El aire. El tiempo. El recuerdo. Yen corre por los pasajes subterráneos del templo. Guiado por Ahan. La tierra vibra bajo sus pies. Como si el mundo supiera que algo imposible ha brotado. La flor que no debía nacer, ha germinado. Lian lo siente también. Dentro de él. Ya no es solo una voz. Es impulso. Decisión. Memoria y culpa. No tenías que ver lo que viste, dice ella. No tenías que sentir lo que yo viví. Yen tropieza. Pero no cae. Ahan lo sostiene del brazo. Firme como una raíz vieja que conoce todos los inviernos. Están cerrando las salidas, murmura el recolector. Saben que ya no pueden arrancarte. Van a quemar todo el templo si es necesario. ¿Y tú? Pregunta Yen. Con la voz quebrada por dentro y por fuera. ¿Por qué me ayudas? ¿Quién eres, en realidad? Ahan no responde. Porque la verdad aún no es tiempo de ser sembrada. Emergen por fin al bosque. Pero el bosque ya no es el mismo. Las ramas tiemblan como si respiraran. Las hojas brillan con un fulgor opaco. Todo el terreno parece inclinarse hacia él. Hacia Yen. Hacia la flor que late bajo su piel. En lo alto. El cielo se ha rasgado. Una grieta espiritual atraviesa el firmamento. Revelando brevemente el mundo invisible. El reino interior. Donde habitan las almas que no pudieron ser sembradas ni florecidas. Y entre esa grieta, una figura aparece. Una mujer de túnica negra y ojos como brasas apagadas. La piel casi translúcida. El cabello flotando en una bruma sin viento. La energía que irradia no es de este mundo. Ahan se detiene. Reconoce la presencia. Yen también lo siente. Un escalofrío ancestral le recorre la espalda. Maeva, susurra Ahan. Ella ya lo sabe. Viene por ti. Pero Maeva no se acerca. Solo observa. Sonríe. Y desaparece entre pétalos que se deshacen al tocar el suelo. Un mensaje no dicho. Una amenaza no declarada. Te dejaré crecer, para cortarte mejor. Yen cae de rodillas. Su cuerpo no resiste. La energía de Lian se desborda por sus poros. Por sus lágrimas. Por sus latidos. No puedo más. Grita. Esto no es mío. No me pertenece. Y Lian. Por primera vez. Le responde, no como voz interna. Sino desde afuera. Una figura se forma a su lado. Semitransparente. Bella. Rota. Lian. Su proyección espiritual. Fragmentada. Emerge como una flor a medio abrir. Pétalos oscuros. Bordes dorados. Y grietas que sangran luz. No te quité nada. Yen, le dice con ternura y peso. Lo compartimos. Porque tú también estabas roto, igual que yo. No, no soy como tú. No aún, responde Lian. Pero puedes elegir. Yen llora. Por primera vez. No por miedo. Sino por verdad. Ve en Lian su propia tristeza. Su rabia.
Su ternura callada. Siente sus batallas como propias. Su amor perdido. Su nombre arrancado. Su identidad diluida entre traiciones. Y comprende. La flor del alma rota no es una maldición. Es un espejo. Es lo que queda cuando dos almas heridas se encuentran, y deciden no desaparecer. En lo alto. El cielo ruge. El consejo ha sellado el templo. Yao ha desaparecido. Maeva acecha. Pero Yen ya no huye. No dejaré que me arranquen de mí, declara. Si mi alma está rota, floreceré igual. No para complacerlos, sino para entender quién soy, en lo que sea que me esté convirtiendo. Ahan lo observa. Por primera vez. Se arrodilla ante él. Entonces florece. Muchacho. Pero florece sabiendo que todo lo que amas será puesto a prueba. El bosque estalla en silencio. Una flor negra con centro dorado brota desde el pecho de Yen. Como una marca viva. No es completa. No es estable. Pero respira con él. Es el nacimiento oficial de la flor del alma rota. Yen no es solo un portador. Es el primero de algo nuevo. Muy lejos de allí. En un lago inmóvil. Una anciana ciega susurra a sus discípulos. La flor ha abierto el ciclo. La raíz ya no se puede esconder. Lo que viene, no tiene nombre aún. El equilibrio ha cambiado. La guerra espiritual no ha empezado, pero la semilla ya fue sembrada. Esta historia continuará.